Hola chicos, hoy un día especial, un plato extraordinario, día de fiesta. La Celestina, una obra de las grandes de la literatura española. Ha sido estudiada por grandes historiadores de la literatura, extranjeros, los más. Ha sido editada en casi todas las lenguas conocidas del mundo, ya desde el principio. Vamos, apasionante. La Celestina. La Celestina, que al principio no fue llamada así. Fue llamada Comedia de Calixto y Melibea, que son los dos amantes protagonistas. Al poco tiempo, como aquello acababa mal, uno dijo, de comedia nada, esto es trágico. Dice, bueno, no lo vamos a enmendar de todo la plana y vamos a llamarla tragicomedia, que es como ha pasado. Tragicomedia de Calixto y Melibea, aunque desde un editor italiano que puso en la primera portada del libro o de su obra La Celestina, ya todo el mundo se agarró a llamarla como La Celestina. Es una obra moralizante, es decir, didáctica, pedagógica, para enseñar a la gente a evitar el mal amor. Hay quien dice que, bueno, eso de moralizante, pretendidamente moralizante, que era una argucia que utilizaban muchos autores. Acuérdate del libro del buen amor, de Juan Ruiz, donde ya se decía que este señor te decía, no hagas esto, pero te lo contaba todo por si querías hacerlo. Bueno, a veces las autoridades religiosas, que en aquel tiempo estaban muy pendientes de la moralidad de los textos escritos, se la tragaban y otras veces, como aquí, no se la tragaban. Continuamente, desde su aparición, la Inquisición, que así se llamaba la institución encargada de la fe y las buenas costumbres en la sociedad, la tuvo delante y la tuvo enfilada. Ya al siglo y pico ya no aguantó más y le dijo, ven para aquí, te voy a meter en el índice de libros no recomendados. Claro, automáticamente, como decía Unamuno, cuando logro que me metan en el índice un libro, venta segura. Y es que a la gente le va lo prohibido. Una cosa puede ser buenísima, 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 pero si le falta el ser prohibida, como decía mi profe de un agua que lo tenía todo, dice, solo le falta una cosita que fuera prohibida. Bueno, pues cuando metieron en el índice a la Celestina ya lo tuvo todo. Incluso un siglo más tarde, en 1730 y... bueno, esto te lo leeré luego, la prohibieron. Entonces ya, el culmen. Ya una obra extraordinaria, hasta prohibida. Tengo aquí 3 folios por ambas partes. Jo, profe, así da gusto examinarse. Ya lo creo. Tú tendrías que hacerlo y seguramente tendrás que hacerlo, pero sin los papeles. Bueno, yo voy a ver si te facilito un poco la tarea. Ya he dicho que es una obra moralizante o pretendidamente moralizante. En 1630 y tanto, en 1600 vamos a poner 32, la Inquisición la somete al índice, la mete en el índex o índice de los libros no recomendados y la somete a un expurgo. Supongo que tú sabes lo que es expurgar, es quitar lo malo de algo
oh, eso sí es bueno, pero tiene unas cosillas. Oye, muy fácil, quitamos esas cositas, lo expurgamos, igual que se hacía con las películas en mi infancia, aunque a mí no me dejaban entrar en ellas, por supuesto, yo solo podía ver las de caballistas, las de vaqueros, pero mis padres cuando iban a las películas decían, ¡jo, vaya corte, cómo ha funcionado el serrucho de Antonio, cómo se llamase el que manejaba la máquina! Y es que a todas las escenas que tenían un simple beso de Hollywood, en España no estaban bien vistos y los cortaban. Y se notaba groseramente el corte en la película. Bueno, pues la Inquisición hizo lo mismo con la Celestina. Y al final, incluso en 1792, prohibida. Oh. Sobre la autoría. Es decir, aquí tienes de todo. Parece ser que hubo una primera obra de la que se perdió muchos capítulos, tal, y sobre esa primera obra alguien hizo la segunda. Autor, siguen discutiéndoselo. En todos los sitios y en todos los libros dirán, supuestamente, mientras no aparezca otro candidato mejor, Fernando de Rojas, de un pueblo manchego de la Puebla de Montalbán, ahí en el centrito de Toledo. Toledo sí que parece, no, más bien Salamanca, parece como el escenario más idóneo que se adapta al ambiente, al espacio en que se coloca la Celestina. Ambiente universitario, ciudad grande, en fin, lo típico de una ciudad, sí, urbano, el ambiente es urbano, no rural. Y a este señor, que efectivamente Fernando de Rojas fue un señor histórico, que se le puede seguir, nacimiento, obra, muerte, etc. No ligado a esto, pero era bachiller y en un acróstico, que es una especie de poema donde la primera letra de cada verso, este es un verso, este otro, completaba la palabra bachiller. Bachiller. Esto es un acróstico. Acro significa primera, alta, la más importante, Acrópolis, etc. Entonces un acróstico es esto. Y eran unas octavas que venían al principio del texto, donde se leía aquí la palabra bachiller. Y como en otros sitios aparece también bachiller ligado a bachiller Fernando de Rojas, empezó a ligárselo con él. Vamos, que en estos momentos habría que demostrar más que no es de él que es de él. Ahora, como teorías de autorías, pues ya veremos luego que hay, sacan, o sea, los estudiosos empiezan a investigar en estos textos y acaban haciendo teoría A, teoría B, teoría C, teoría H. Te pierdes. Solo tienes que coger el Google o libros documentados sobre la Celestina y verás toda la literatura que hay ahí. Entre otros candidatos a la posible autoría estaría el conocido Juan de Mena y Rodrigo Cota, pero con menos puntos al parecer que Fernando de Rojas. El género. ¿Es una novela? ¿Es una obra de teatro? Bueno, mira, hay quien se inclina porque en un porcentaje tal es más novela que teatro. El otro dice, no, igual novela que teatro. El otro dice, no, más teatro que novela. Es decir, te vas a encontrar de todo. Vamos, que podríamos decir que lo que domina en cuanto al género es que es algo híbrido, que tú sabes que es esa palabra que se utiliza para decir que algo participa de dos cosas
diferentes, que se ha llegado a una unión, a una simbiosis, a un encaje de dos cosas diferentes. Y decimos es híbrido, un motor es híbrido cuando no es ni del todo eléctrico ni del todo de explosión. Y decimos este motor es híbrido. Esta flor híbrida, ¿por qué? Porque participa o ha sido hecha a base de una rosa y a base de un tulipán o algo así. Híbrido. Tú oirás catalogarla como comedia novelada. Fíjate, comedia, teatro, novelada. Es decir, teatro y narrativa o épica. Novela dramática, lo mismo, o sea, novela y dramática. Comedia humanística, esta es la que más ha triunfado quizás. Humanística, que es una comedia en la que te sitúan en un teatro pero que no te la van a proyectar, no te la van a desarrollar en un teatro. Es decir, tú desde tu casa coges el libro, empiezas a leer y sí, y te dicen, estamos en un teatro, allí vienen los personajes, pam, 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 pero no es exactamente representable tal como está. ¿Por qué? Porque tiene unos textos muy largos, porque esto, porque lo otro. Yo cuando he leído todo esto me he acordado, bueno, hay quien la llama también novela dialogada, novela épica, dialogada, narrativa, y otros optan por decir, mira, de todo esto tiene tal entidad la Celestina que inaugura género, es suyo propio. Esto todo que decís, lo podemos decir que es celestinesca, género celestinesco. Así es, o sea, abre, como podríamos decir hoy, trending, abre tendencia. Qué moderno estoy. El momento histórico. El momento histórico lo podríamos condensar todo en una fecha. En el 1492, ese año mágico en la historia de España, que separa nuestro medievo de nuestro renacimiento, etcétera, etcétera. La época medieval, la época antigua de la época moderna, en que se dan fenómenos tan importantes como el descubrimiento de América, la conquista de Granada y por lo tanto completar el mapa nacional, expulsión de los judíos, muy importante también en la Celestina, porque claro, estaban las cosas candentes en aquella época y los conversos, aquellos que habían preferido convertirse al cristianismo para no tener que ser expulsados, estaban muy controlados, muy vigilados por la Inquisición y por el vecindario. Se les había dado la bula, por así decir, os podéis quedar, pero de vuestras prácticas nada. Aquí hacer o todos, como decía el refrán dicho, o todos moros, todos cristianos. Y ha llegado el momento en que seamos todos cristianos. Una sola patria, una sola religión. Eran las dos caras de la moneda de aquella época. Una sola España, una sola religión que era el catolicismo. Hay quien dice que el autor posiblemente, fuera o no fuera Fernando de Rojas, era un judío converso y que trataba, entre otras intencionalidades que se pone a la Celestina, la de presentar la corruptela y la hipocresía de la sociedad en la que a él se le obligaba a meterse como si fuera o pretendidamente una sociedad mejor y más moral, más ética. Y él de esta manera la echaría por tierra. Esa es una de las intencionalidades que algunos ven en la Celestina. Otros ven el existencialismo, es decir, esta vida es una caca, no hay amor, no hay nada noble, no hay nada bonito, no hay nada bello, todo se resume a la ambición, a la muerte final, a la codicia,
Esta sería otra. Bueno, pues ese año 1492, en que ya las nuevas ideas renacentistas han atravesado el mar y han venido a España, donde el hombre ya no es un producto del Dios omnipotente de la Edad Media, que solo aspira a ser una pieza del designio divino, sino que el hombre tiene su propia entidad. El hombre pasa a ser protagonista y desplaza, por decirlo así, y que nos suene irreverente, desplaza al Dios. Dios era el protagonista en la Edad Media y en el Renacimiento ya es el hombre. Entonces aquí, en la Celestina, se nos presentan unos hombres, llenos de sus vicios, de sus defectos, de sus cualidades, pero donde es el hombre al que se le ponen los focos. No como un súbdito del Dios donde están los focos. No. Los focos se ponen ahora en el hombre. Como se ponían en Grecia y en Roma, que por eso, al volver estas ideas, se le dice que renacen. Por eso esta tendencia humanística se le llamó renacimiento. ¿Qué influencias pudo haber tenido el autor para escribir esto? Otra cosa también muy importante, en 1492, la publicación de la primera gramática de Nebrija. Lingüísticamente, y estamos con lengua, fue un acto no de tanta importancia histórica, pero sí cultural. La primera gramática, que creo que fue la primera gramática en el mundo, es decir, la primera vez que una lengua había hecho introversión sobre sí misma, se había autoestudiado y había hecho pretendido hacer todo su software escrito. Impresionante para aquella época. Influencias, pues sin duda, este humanismo venido de Italia, cogido de sus principales impulsores allí, como fueron Petrarca, como fue Boccaccio con su Decamerón, y en España también, pues qué duda cabe que le influiría Juan Ruiz con el libro de Buen Amor, Juan de Mena, que está entre los pretendidos coautores, y Juan de la Encina, que hemos visto en el teatro en el vídeo anterior. En cuanto a su estructura podemos distinguir tres partes. Tres partes que serían: la primera, inevitablemente, un prólogo, donde se encuentran los dos protagonistas. El encuentro. A la cándida, no tan cándida, Melibea se le escapa un halcón y mira tú por dónde va a ponerse o a meterse en un huerto. Yendo a buscar en el huerto, ¿de quién era aquel huerto? Era de un joven Calixto, que al ver a Melibea, ¡buah!, flechazo impresionante, histórico. Él, decidido, irreverente y atrevido, ya le propone relaciones. Ella, recatada, medieval, puritana, no. Y ahí acaba su primer encuentro, que es el prólogo. En la primera parte, interviene la Celestina. Ya diremos luego quién era este personaje. Intermedia la Celestina. Claro, ¿llamada por quién? Por Calixto. Esta bruja, esta hechicera, me dará un bebedizos, hará que Melibea caiga en mis brazos. Esta Celestina, asistida de sus dos, que era dueña de un prostíbulo
de una casa de prostitución, donde tenía, bueno, era en su casa más bien, más que ser un prostíbulo a lo grande, era su casa. Y allí tenía a 2 meretrices, que trabajaban para ella. Ella le traía a los clientes y cobraba. Cobran de Calisto el pago de sus hechizos, y una vez que Melibea cae en sus brazos y le acepta, le paga. ¿Cómo? Con una cadena de oro. Esa cadena de oro, los criados de Calixto, que estaban también a la guay, estaban en el ajo, piden su parte. No se ponen de acuerdo, llegan a lo peor, porque era gente de baja calaña, sin ningún valor moral, solamente la ambición y el deseo carnal y el sexo, nada más. Y matan a la Celestina. Los 2 criados de Calisto matan a la Celestina. En esta primera parte también está la primera noche de amor de los 2 tortolitos. En la segunda parte, las 2 meretrices de Celestina, al verse sin su patrona y por lo tanto sin su sustento y su medio de vida, pretenden vengarse. Podríamos llamar, esta parte es la venganza. Llaman a un amigo de ellas, para que les ayude a vengarse contra Calisto y Melibea, echándoles la culpa de lo que habían hecho sus criados. Bien. En esta trama hay 3 ejes. El amor, pero ya veremos qué clase de amor. La muerte y la codicia. El amor es un amor no cortés, educado, respetuoso, paciente, considerado. Nada de eso. No. No es recatado, y ni mucho menos el amor aquel incluso platónico, que ni siquiera aspiraba al contacto ni al roce carnal. No. Es un amor romántico. Un amor donde Calixto ve a Melibea como a su dios. Es decir, ya no hay ley ni humana ni divina. Su amada es su dios, y por ella, por obtenerla, hará todo. O sea, Melibea es su dios. Un amor apasionado. Un amor impaciente. Impaciente hasta romper todas las formas. No le interesa ya lo que digan. Él va a por Melibea. Vamos, lo que se ha denominado llamar una furia, una auténtica furia amorosa. En los criados, el amor, o sea, esto sería en los nobles, en Calisto y Melibea. En los criados el amor, prácticamente, amor es igual a goce carnal. O sea, no hay nada de sentimiento bonito, afectuoso, no. Amor es para ellos disfrute sexual, carnal, que es lo que propone y lo que da, y es una auténtica artista dándolo la Celestina. La Celestina, haciéndose pasar por vendedora por las casas. ¿Y qué vendía? Pues vendía afeites, que llamaban entonces, que eran las cremas,
ovillos para la ropa y mejunjes, bebedizos, que decían que a los enamorados les cambiaba la voluntad. No te quiere, no te hace caso, mira, dale esto, échaselo en la comida, verás como tal. Lo típico de la hechicera. Hay una diferencia, por lo visto, que hacen aquí entre brujería o bruja y hechicera. La bruja tenía más mezcla de curandera y se daba en la zona rural, en el ambiente rural, que también estaban perseguidas por la Inquisición. Y las hechiceras tenían más de pactos con el diablo, lo esotérico, lo malvado, haciendo, en concreto Celestina, y hacía, ¿cómo se dice?, invocaciones a Plutón, pero Plutón, que es así como ella llama, o había representado al demonio, pero de tú a tú. Es decir, no aquello de yo soy tu servidora, sino, ojo, yo soy tu socia y tú tienes que hacer esto por mí y yo por ti. Era la hechicera. Y según parece, los autos de incriminación levantados en aquel tiempo por la Inquisición podían estar representados perfectamente por la figura hechicera de la Celestina. Vamos, lo que diríamos es la magia, pero la magia negra, mediante la que ella consiguió que Melibea cayera rendida a los pies de Calixto. Voy a cortar aquí, pero no cortar. Voy a hacer una coma, un guión y sigo en el siguiente vídeo. Hasta ahora.